DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes una hora de las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer un repaso de la palabra de los distintos legisladores que estuvieron hablando con nuestros compañeros de nuestras ediciones anteriores. Pero antes de meternos en el tema del día de hoy, voy a dar la bienvenida a mi compañero José Di Mauro. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿Estuviste con Lourdes estos 2 días? Sí. Sí. Vamos a contar un poco de la Sí, experiencia. sí. Claramente, bueno, yo estuve en la provincia de Misiones, soy oriunda de allá. Bueno, estuve visitando un poco a la familia, también trabajando, cubriendo lo que fueron las elecciones en la provincia. Bueno, pero sin dudas que fue muy sorpresivo también lo que pasó en la provincia de Misiones, una provincia en la cual ganó ampliamente y por mucha diferencia Javier Milei. Lo que sí se pudo ver de alguna manera el tema de que se votó o ganó mucho el voto en blanco en las categorías de diputados y senadores, ¿no? Dentro de lo que fue la elección, porque justamente, sí, me están pidiendo que vamos a un tape. Bueno, vamos a ver un tape y enseguida, minutos nada más, venimos y seguimos analizando más. La Argentina tomó una decisión hace tiempo que es la extrapatrimonialidad del cuerpo humano. El cuerpo humano no se puede vender como una lata de tomates ni es sujeto del mercado. No hay mercantilización de las personas, ni de los órganos, ni de los tejidos, ni de las células. Entonces, tomamos una fuertísima decisión esta mañana de presentar un proyecto de ley que castiga fuertemente con penas muy altas todo lo que sea comercialización y tráfico de órganos en la Argentina. Esto era una vieja idea de Sergio Massa expresada en su código en el 2015, donde él ya penaba el tráfico de órganos y materiales anatómicos. Así que en base a ese principio reformamos una excelente ley que nosotros tenemos con un sistema de donación, ablación y trasplante de órganos con el INCUCAI, un organismo que realmente trabaja muy bien, pero tomamos todo el capítulo penal de la ley y lo adaptamos a las nuevas necesidades. Hoy, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, de todos los trasplantes de órganos que se realizan en el mundo, entre el 5 y el 10% de esos trasplantes, el órgano trasplantado viene del tráfico ilegal de órganos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con Milei, de que el órgano se debe vender libremente en el mercado. Nosotros creemos que hay que respetar los derechos humanos, la integralidad de la persona, la dignidad, y hay un principio de tutela donde aquella persona que a veces porque quienes trabajan detrás de estas leyes pseudo libertarias no ven el delito, nosotros sabemos que si ponemos en venta los órganos, mañana va a venir alguien, te va a secuestrar el hijo y se va a vender un riñón. Bueno, ahora sí podemos poner en contexto, ajustamos un poco esos errores técnicos por ahí que hubieron, pero ya estamos nuevamente en contexto. Vamos a poner en contexto lo que estuvo hablando Ramiro Gutiérrez, que va a ser uno de los temas del día que vamos a tratar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y calculo que va a ser un tema que se va a hablar mucho porque formalmente se acaba de presentar un proyecto de ley por el diputado que estuvimos escuchando en este momento, donde de alguna manera busca penar todo aquel comercio que tenga que ver con el tráfico de órganos, ¿no? Ajá. Sabemos que, Javier Milei, que es actual diputado nacional de la Cámara, aquí la Cámara de Diputados, de alguna manera en algún momento instaló esta posibilidad de que si llega a ser electo presidente de la Nación, la posibilidad de poder vender libremente el cuerpo. Dice, la primer propiedad que tengo es mi cuerpo, ¿cómo no voy a poder disponer libremente de lo que quiero hacer o no con mi cuerpo? Lo cierto es que esto va en contra de un montón de principios
principios internacionales de derechos humanos e incluso en contra de lo que establece la Constitución Nacional, incluso en contra de lo que establece la Ley Justina y un montón de otras leyes que protege y de alguna manera pena la comercialización de los órganos vitales del ser humano. Así es, sí, bueno, tal vez porque a lo mejor antes no se lo tomaba porque demasiado en serio, sí. Y ante la posibilidad, es un poco abrir el paraguas ante la posibilidad de que eso que surgió, no como un proyecto de ley, porque vos citabas el caso de Javier Milei, es diputado nacional en la actualidad. Bueno, sí. Él no ha presentado nunca ningún proyecto de ley, tampoco su compañera de bancada, sí. Sino que este tema de la venta de órganos fueron dichos que se instalaron en los medios. Son cuestiones mediáticas, anuncios mediáticos que hizo en su momento, de los cuales no se ha retractado. Sí. Y ante la posibilidad esa, a mí me surgió, cuando yo conocí el proyecto, me pregunté, ¿pero no existe eso ya? Vos sos abogada, sí. A ver qué... Sí. Ahí leía que, por ejemplo, el tema de se ponen cuestiones puntuales con relación a la intervención de médicos eventualmente. Claro, porque recordemos, José, que cuando uno habla de un trasplante de órganos no interviene solamente una persona. Hay toda una comunidad organizada que justamente cada uno tiene un rol dentro de la venta de órganos, ¿no? Ni hablar de lo que es la venta ilegal de órganos, no depende solo de una persona, depende de esa persona que de alguna manera capta a quizá esa persona que por una cuestión económica de necesidad dice, bueno, voy y pongo en venta un pulmón porque tengo 2 pulmones, pongo en venta un riñón, Entonces, ves como que en la cadena delictiva terminan interviniendo un montón de personas que no tiene que ver solamente con la responsabilidad penal que le pueda caber solamente a uno, sino a todos los que participan, porque también en el medio tenés una persona, quizá un cirujano, en el mejor de los casos, un cirujano que hace la intervención de manera ilegal, porque hoy escuchaba, como hablaba el diputado Ramiro Gutiérrez, que hay muchos casos en muchos países también donde existe el tráfico ilegal de órganos, donde en el mejor de los casos te puede tocar un médico cirujano. Porque en otros casos te puede tocar un médico, un veterinario, un ayudante, un odontólogo, ¿no? Entonces que de alguna manera termina involucrándose en esta cuestión, en este delito que está penado y que no hay ningún país del mundo que permita la venta de órganos, salvo, escuchaba que decía Ramiro Gutiérrez hoy, en el caso de Irán, que permite la venta de los riñones. Es tremendo. Sí, es terrible, sin palabras, pero bueno, en este caso, en la iniciativa de Ramiro Gutiérrez, que la presentó hoy justamente y en sociedad lo está difundiendo, establece para las penas previstas para comercialización ilegal y tráfico de órganos serán de 3 a 10 años, según el proyecto, y en caso de tratarse de profesionales médicos o personal de la salud, irán de 3 a 12 años. Asimismo, propone que será reprimido con prisión o reclusión de 4 años a perpetua el que extrajere órganos o tejidos humanos vivos. Exactamente, y el proyecto arranca diciendo el artículo 1 que se modifica los artículos, lo que busca modificar en realidad este proyecto es el artículo 3, 44, 45 y 46 de la actual Ley Nacional 27.447 y sus modificaciones que quedarán redactados de la siguiente manera. Por ejemplo, el artículo 3 habla de los principios, dice la presente ley se enmarca en los siguientes principios: respeto por la dignidad humana en todas sus dimensiones, respeto por la autonomía de la voluntad como fundamento ético y legal de toda intervención médica, solidaridad y justicia distributiva en la asignación de órganos y tejidos y células, equidad en el acceso a los tratamientos de trasplante son algunos de los puntos principales que trata el artículo 3 que busca modificar este proyecto de ley. Luego después los artículos 44, 45 y 46, un poco era lo que estaba diciendo José, que habla de las penas, ¿no? Como por ejemplo... el 44 que dice que será reprimido con prisión de 3 a 10 años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádiva o retribución de cualquier clase u otras compensaciones tales como ventajas, favores o promesas directas o indirectas a un posible dador o un tercero para comprar o lograr la obtención de órganos, tejidos o células, ¿no? Entonces, claramente se está metiendo de alguna manera de penar más fuertemente el tema del tráfico de órganos que actualmente está, prohibido en la República Argentina, pero que si no sabemos que si eventualmente podría llegar o no a la presidencia Javier Milei, ver si podría liberar o no este mercado. Y abre todo un tema, José, porque imagínate todo lo que implicaría, si vos decís, bueno, de repente tenés la libre compra y venta de órganos, fíjate cómo eso puede llegar de alguna manera a influir de que, no sé, te terminen secuestrando un hijo
o terminen secuestrando a un pariente, o terminen secuestrando a un amigo, simplemente para sacarle un órgano vital y poder vender en el mercado. Entonces todo lo que genera este ruido de la compra-venta de órganos, ¿no? Claro, porque lo que él habló de habilitar un tráfico de órganos, pero dejó abierto un vacío legal o unas posibilidades que dejan la necesidad de tapar cualquier vacío legal que habilite a eso, porque si de pronto es la venta libre de órganos es gratificada, evidentemente eso se puede, de ahí a que se produzca un ilícito para lograr eso, es un solo paso. Sí. Así que, y aparte estaríamos hablando como, no sé, como quien va al supermercado y compra un paquete de salchichas, decir, bueno, voy al mercado de la compra-venta de órganos y de repente compro un... Y fíjate que pasa incluso por encima del fin altruista que tiene el tema de la ley que regula el trasplante de órganos, porque se supone que hay una lista de espera, que hay gente que está... Como es una cuestión que tiene que ver con la equidad y la gratuidad, ¿no? Que tiene que ver con la intención voluntaria de donar órganos, o quizás esa persona que ya tiene muerte cerebral y que de alguna manera decidió ser donante y demás, tiene como un fin altruista de decir, bueno, al que está esperando hace más tiempo, darle prioridad en esa lista de espera. En cambio, si vos liberás la compra-venta de órganos, va a poder acceder el que puede pagar. Obviamente. No el que más necesita por una cuestión de tiempo y de prioridad, ¿no? Claro, la ley es igualitaria, y en este caso, bueno, se generaría, entraría todo el tema en la cuestión de la oferta y la demanda, le pondrían precios, o sea, es un poco, bueno, una alternativa que uno imaginaba, una cosa imposible, muy loca, pero bueno, ante la eventualidad de que eso pudiera llegar a concretarse, bueno, surge esta iniciativa que veremos cuando arranque su tratamiento. Imagino yo que transitará a las comisiones de legislación penal, salud seguramente, legislación penal y no muchas más. Presupuesto en este caso nada que ver. No. Así que me imagino legislación general tal vez. Puede ser. Pero principalmente legislación penal y salud principalmente, ¿no? Así es, sí. Que no creo que haya algún diputado que se pueda llegar a oponer a este tipo de tratamiento de iniciativas, pero bueno, esto es muy reciente, recién se presentó hoy este proyecto, así que seguramente que a lo largo de la semana y a lo largo de estos meses iremos conociendo la palabra de los distintos legisladores y legisladoras, a ver qué opinan respecto del tema. Vamos a seguir escuchando la palabra de Ramiro Gutiérrez respecto de este tema, que decía lo siguiente. Ese sistema de que tus órganos pueda venir alguien y ofertarte y valgan dinero como comprar un sachet de leche, no lo quiero en la Argentina. Pero no está en ningún lado del mundo que usted sepa. No. Solo en Irán. Y en la cabeza de Milei, que dijo que es una nueva forma de mercado. Entonces, todos los órganos de tu hijo, de tu hermano, los tuyos, pueden ser una mercancía de un nuevo mercado. Yo no lo quiero para la República Argentina. Nosotros creemos que es parte del sistema de salud y de derechos humanos ya garantizados. La extrapatrimonialidad de tu cuerpo, de tus órganos, no se pueden vender ni comprar, ni son mercancías, ni hay que mercantilizar a las personas. Y el que decida eso tiene que ir preso. Diputado. El que forma parte de una cadena para encontrar un donante o es un intermediario para que eso suceda, y o es un traficante, o es un partícipe, o es un instigador, deben ir preso. Una persona joven puede aportar entre 7 y 8 trasplantes. Sí. Imagínate el valor que tiene una persona joven. Entonces yo no quiero agregar un joven, un niño al mercado de las ilicitudes. No quiero que un delincuente esté esperando que salga un chico de la escuela para poder secuestrarlo, llevarlo e ingresarlo a una cadena de análisis de compatibilidad con un donante. Nosotros tenemos un número que anda dando vuelta en la Argentina, que es de aproximadamente 10.000 personas desaparecidas. ¿Dónde están esas personas? Hablábamos entonces de que el proyecto que se presentó en el día de hoy busca modificar algunos artículos de la ley 27.447. Y para poder complementar un poco este proyecto de ley, podemos decir que esta ley, la 27.447, establece que queda prohibido cualquier trasplante cuando no se respeten los principios de voluntariedad, altruismo o gratuidad. Es clara y precisa la ley en este sentido, o cuando se dé una contraprestación u otro beneficio por la donación de órganos, tejidos o células, o intermediación con fines de lucro
y la realización de cualquier actividad vinculada a esta ley sin respetar el principio de confidencialidad. Dice que esta ley justamente se funda en los siguientes principios que me parece que son los principios rectores en un tema tan importante cuando hablamos del trasplante de órganos. Dice, la posibilidad de la compra-venta y de poner precio a un órgano o a otra parte del cuerpo transforma al ser humano de sujeto en objeto y vulnera los derechos humanos y la dignidad humana, consagrada principalmente en las declaraciones de los derechos humanos. Me parece importante esta parte, José, en la cual se pasa de un sujeto a un objeto, porque lo pones, en el caso que liberas el tema de la compraventa de órganos, estás comercializando las partes de tu cuerpo, estás comercializando a un ser humano. Deja de ser un sujeto para ser un objeto que tiene un valor económico, que el que pueda pagarlo va a poder acceder, y el que no pueda tendrá que morirse. Se pierde ese fin altruista, se pierde ese fin, ¿no?, de la voluntariedad, del altruismo, de la gratuidad, que siguen los principales países del mundo, siguen esta línea en materia de trasplante de órganos, ¿no? Sí, totalmente. Un poco hablaban los compañeros, le preguntaban si había antecedentes en el mundo. Sí. Es una cuestión que, bueno, preocupa bastante y bueno, era un tema que se tomaba a la ligera originalmente cuando surgió, que era un tema mediático. Sí. Lo que decíamos, no es ninguna cuestión parlamentaria que acompaña esta propuesta de Javier Milei, sino que fue una cuestión mediática que lo aportó, lo defendió luego y dadas las circunstancias conviene y se ha tomado la decisión de avanzar con una iniciativa que genere una suerte de bloqueo ante cualquier posibilidad, porque es un tema muy, muy, muy delicado. Y bueno, imagino que los médicos, el personal de salud, bueno, hay una referencia que ha hecho el diputado Gutiérrez, Sí. que decía que los que estén involucrados en estos delitos, según su iniciativa, además de perder la libertad, van a ser inhabilitados de por vida para ejercer o auxiliar en el arte de curar. Exactamente. Y también estábamos un poco repasando cuáles son los principios fundamentales de esta ley de la 27.447, y dice que en el caso de uno de poder habilitar la compra-venta de órganos, dice que se vulneraría el principio de justicia como equidad y consagraría las condiciones de inequidad, ya que el supuesto vendedor lo haría por necesidad y el comprador lo haría por sus posibilidades económicas. Es un poco lo que repasábamos hoy, ¿no? Sí. Se pierde ese fin altruista y ese fin, ese principio de equidad en la cual decís, hoy en día como existe la ley de trasplante de órganos, quien tiene prioridad es quien está en la lista de espera hace mucho más tiempo. Es cierto que hay una lista de espera que es muy larga, es cierto que hay gente que se muere en el camino esperando un trasplante de órganos, pero la verdad lo que vendría a ser el liberar la compra-venta de órganos vendría de alguna manera a poner de que solamente aquel que tenga el medio económico, aquel que tenga los fines económicos y los dólares necesarios, seguramente que van a ser dólares y eso se llega a liberar, va a poder saltarse esa lista y decir, no me importa que vos estés esperando hace 3, 4, 5 años un trasplante, yo tengo el medio económico para saltarme la fila y poder privilegiar a mi familia, a mi hijo, a un amigo, lo que sea, porque tengo el fin económico. Entonces, claramente se vulneraría el principio de justicia como equidad y consagraría las condiciones de inequidad, ya que el supuesto vendedor lo haría por necesidad, porque también vas a entrar en esa situación en la cual decís, bueno, no tengo un trabajo, no llego a fin de mes, necesito pagar una deuda, lo que sea, voy y vendo un pulmón por una cuestión de necesidad económica. Y ese, del otro lado, el comprador lo hace dentro de sus posibilidades económicas. Que claramente decís, bueno, tenés un hijo quizá que necesita un trasplante y tenés los medios económicos y es todo muy raro hablar de esto, ¿no? Sí. Es como que hasta duele hablar de estas cosas. Es como que no se puede entender cómo en este país podría incluso existir la posibilidad de que en caso de que llegue Javier Milei a la presidencia, de que se habilite este tema de la compra-venta de órganos. Y por eso, de alguna manera, creo que los diputados se adelantan, antes de que pase o no ese escenario, en presentar este tipo de proyectos de ley para que eventualmente, si llegase a ocurrir este panorama, que hayan leyes penales que de alguna manera lo prohíban, sí, claro, y sean mucho más severas. Para seguir analizando el tema, vamos a ver qué decía Ramiro Gutiérrez, que tenemos un poco más de información. Creo que
nosotros debemos tener una postura muy sólida como país. Ya la expresamos en el 2019 y ahora en el capítulo penal, a partir de esta decisión que hemos tomado los legisladores y por un impulso, como te digo, de Sergio Massa, nosotros decidimos que este sea un delito grave, que no merezca la excarcelación, que los médicos auxiliares de justicia, de medicina que participen, nunca más puedan ejercer la profesión de médico, que todos aquellos que hacen tour para la compra de órganos, subastas en red, ahora tengan un delito específico, que sea con una fuertísima pena de hasta 12 años de prisión y que todos nos pongamos atrás de la defensa de un sistema que se basa en una decisión altruista y gratuita. Todo el sistema del INCUCAI y el trasplante es perfecto, pero nosotros queremos manifestar una voluntad. Si aparece una amenaza de que se pueda comprar o vender los órganos libremente, la respuesta del Estado argentino y de los legisladores debe ser: es un delito grave. Vos querés libertad para poder venderlo, nosotros te decimos: vendés, vas a ir preso. Bueno, Ramiro Gutiérrez hizo referencia a lo que opina el INCUCAI respecto a estas polémicas declaraciones para de alguna manera liberar la compra-venta de órganos. Y respecto a las donaciones en vida, el INCUCAI enfatizó que en el país solo está permitida la donación de órganos en vida para mayores de 18 años en caso de parientes consanguíneos o por adopción hasta el 4º grado, cónyuges o personas que mantengan una unión convivencial. Y también que de esta forma se garantiza que no exista comercio ni ningún tipo de contraprestación por la donación de órganos. También hablamos y decíamos que en el caso de liberar la compra-venta de órganos están violentando muchos principios que están consagrados en la Constitución Nacional, como por ejemplo el ejercicio de la autonomía se sustenta en la libertad para la toma de decisiones. En este sentido, queda claro que la decisión de vender un órgano basado en una necesidad económica implica una coacción y no puede considerarse autónomo. Entonces, claramente no lo estás haciendo de una forma altruista, voluntaria y que tenga que ver con la autonomía de la voluntad, sino que lo estás haciendo desde una necesidad económica que de alguna manera se puede llegar a vincular con una coacción y que no se puede considerar de ninguna manera que sea autónoma, porque lo haces de la necesidad, no desde ese altruismo y esa voluntariedad que te sale hacerlo de donar un órgano para salvar una vida. Sí, justamente mencionábamos al INCUCAI, que es de esas entidades que en la Argentina tienen un valor intrínseco muy elevado. Y a propósito del tema, cuando surgió la polémica ya por mayo del pasado, hace rato que lo dijo, pero Carlos Solati, que es el titular del INCUCAI, había dicho en ese momento, bueno, obviamente se había cruzar a las expresiones de Javier Milei, dijo que en la Organización Mundial de la Salud y las entidades científicas promueven la equidad en el acceso a la salud y la confianza en las sociedades en torno a de la donación, que son claves para este tema, porque justamente no se puede librar esta cuestión a la cuestión de la oferta y la demanda. Que sea una mercancía, como si fuese que te vas al supermercado y compras un pedazo de nalga, bueno, quiero comprar un corazón, ¿me entendés? Es una cosa, es increíble tener que hablar de estas cosas. Pero también desde el punto de vista del derecho, José, es importante aclarar que el acto de donación tiene características propias desde el punto de vista del derecho, que es personalísimo, esencialmente revocable y gratuito, e incluye dos valores propios, el altruismo y la solidaridad por sobre todas las cosas. Como decimos, es importante porque las leyes que rigen hoy en día, no solamente en Argentina, sino en casi todos los países del mundo, que se amparan en declaraciones universales, como son las declaraciones universales de los derechos humanos, tiene que ver con el fin altruista, con el fin solidario, de querer vos voluntariamente donar un órgano para salvar la vida de otra persona, y no que esa persona venga por una necesidad económica a recurrir a un mercado porque de repente en un país se considera de que cada uno es dueño de su propio cuerpo y puede vender libremente como se le cante cualquier órgano, tejido órgano vital del cuerpo para poder satisfacerle una necesidad económica, porque eso tiene que ver un poco con la compra-venta, ¿no? Es decir, vendo esto
para tener un fin económico, esa es la retribución del otro lado. Cuando uno no tiene liberado el tema del comercio, de la compra-venta de órganos, uno simplemente dona por un fin altruista. ¿Sí? Para salvarle la vida a otra persona y sobre todas las cosas no te estás saltando esa lista en la cual hay personas que están hace quizá meses o años esperando, que es cierto, como decíamos hoy, que muchas personas se mueren en el camino esperando un trasplante, y a veces pienso, ¿no?, el tema de los trasplantes, digo, ¿qué pensaría la familia de Silvina Luna en esta situación? Que claramente ya está en la lista de espera, está esperando un trasplante, ¿no? Decir, yo entiendo que cuando te toca de cerca a un familiar querés hacerlo lo más pronto posible, pero también tenés que saber que detrás de ese familiar hay otras personas que también tienen familiares, que también están esperando hace mucho tiempo y que se están de alguna manera respetando esa lista de espera de que llegue cuando llegue ese órgano que tiene que ser o no compatible con esa persona, ¿no? Claro, esta es una discusión que se da y que uno la imaginaba recluida sobre películas distópicas, me parece. Sí, de hecho hay una serie en Netflix que se llama Pálpito, que se las recomiendo que la miren, que habla justamente del tema del tráfico ilegal de órganos. Claro. Es donde secuestran a una mujer adulta, sana, que la vienen siguiendo hace mucho tiempo y que es compatible con un cliente que entra justamente al mercado negro de la compra-venta para salvarle la vida a su mujer. Entonces la terminan secuestrando, le sacan el corazón para salvarle la vida a otra persona. Es como todo pensar ese escenario es una locura, ¿no? Hoy pasa en Netflix. Sí. Pero la verdad es que ojalá que nunca pase aquí en nuestro país. Y recordemos, en 2008 ahí leía que la Sociedad Internacional de Trasplantes, con otras sociedades científicas en el contexto de una convocatoria de la OMS y de muchos expertos en el mundo en este tema, sacó la Declaración de Estambul, donde se habla de extremar las medidas de regulación y fiscalización del tránsito de personas para conseguir un trasplante a fin de evitar no solo el comercio, que ya es algo extremadamente marginal en estos sistemas, sino el tránsito de personas para conseguir un trasplante. Esto es, el llamado turismo del trasplante, lo único que nos faltaba. Que Ramiro explicó lo que es el turismo del trasplante. Claro, también. En función de las asimetrías que se dan en los desarrollos desiguales de los sistemas de salud. Imaginemos, en el contexto de la Argentina, un país que está muy necesitado, que está en una situación de crisis permanente y que con ya 50% de pobreza. Que ya sabe de turismo de salud, pero visto desde el otro lado, desde el lado positivo de que, gente, que los hospitales, que los organismos de sanidad sirvan para asistir gratuitamente a personas de otros países. En todo caso, esa es otra discusión. De todas maneras, que amerita en todo caso, pero irnos al otro extremo del turismo de trasplante es una cuestión que, asusta bastante. Así es. Tenemos un último tape de Ramiro Gutiérrez que hablaba sobre este proyecto que se presentó en el día de hoy. Vamos a ver qué decía. Nosotros tenemos un sistema basado en el altruismo y la gratuidad. Alguien quiere hacer una acción para que vos puedas preservar tu vida. Entonces yo digo, después de mi desaparición de esta tierra, mis órganos van a integrar el sistema de ablación y donación. O sea, se parte del altruismo. Ese sistema es gratuito, como el consenso global, desde Paraguay a Estados Unidos. El altruismo y la gratuidad es el consenso global. Solamente en Irán se permite parte de este sistema de la comercialización de los órganos. La ley la dejamos tal cual está, pero la ley tenía un capítulo penal que estaba desactualizado. Hoy hay prácticas que el mundo condena, la Organización Mundial de la Salud condena, que hay campañas para evitar, por ejemplo, el turismo de órganos. Entonces, vienen señores muy ricos de afuera, compran un quirófano, compran los profesionales, compran la estadía y también compran un donante. ¿Y el donante quién es? Un vulnerable. Una persona que tiene una necesidad enorme, pero tiene 2 riñones o tiene 2 pulmones. Y ese señor, con todo el dinero del mundo, hace un viaje de turismo y se va con el riñón que le falta porque, por ejemplo, sobre 100.000 personas en lista de espera a Estados Unidos, cada 10 minutos ingresa un nuevo pedido de trasplante. Mirá la demanda que hay. Nosotros tenemos casi 10.000 personas en lista de espera.
Casi 10.000 personas en lista de espera. Bueno, fue claramente refleja un poco lo que estuvimos hablando aquí, ¿no? Desde ese fin altruista y el fin de la gratuidad y la solidaridad, que uno no puede saltarse esa lista de espera, esas 10.000 personas que andás a ver hace cuánto tiempo vienen esperando un trasplante de órgano por el simple hecho de que viene otra persona y tiene para ponerla, por decirlo, tiene el billete para pagar y saltarse la lista de espera. Entonces, se pierde todo lo que tiene que ver con el altruismo y la solidaridad humana, ¿no? Lo que hace al ser humano. Es decir, acá el que puede pagar, bueno, es el que vive, y el que no puede pagar, no vive. Es una locura pensar en eso. Pero bueno, seguramente que estaremos hablando más de este tema. Como decimos, este proyecto se presentó recién en el día de hoy. A lo largo de todos estos meses seguramente que seguiremos profundizando y escuchando la palabra de los distintos legisladores y legisladoras a ver cómo se expresan respecto de este tema. Y llegamos a la primera mitad del programa. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Vamos a un pequeño corte y enseguida venimos. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida. Hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión, con el testigo Robles reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición, que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Todo Cultura. Sos parte del elenco estable de la compañía que tiene aquí el Congreso, la biblioteca. Sí. Para mostrar un montón de obras, en definitiva, que vienen trabajando, ¿no? Sí, venimos laburando desde el 2018. O sea que estás desde el inicio vos. Desde el inicio. Sí, en realidad antes se había empezado a gestar, pero se terminó de armar en el 2018 junto a Marisa y a Sol, que son las directoras de la compañía. Somos una compañía de aproximadamente 8 o 9 personas y hacemos diferentes tipos de obras con investigaciones. Tenía hechas esas obras. Una de las artistas que compone el grupo comentó que porque conoció uno de esos cuadros, hizo el comentario y entonces eso es lo que te trajo. Me trajo a esta muestra colectiva. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Miércoles, 23 horas. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia
tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Cambiamos un poco el ángulo de la información. Vamos a meternos en un proyecto de ley que hace unos meses atrás fue tratado aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que tiene que ver con regular el traspaso presidencial. Si te voy a ponerlo un poco en contexto, algo que va a ocurrir el 10 de diciembre, va a haber un traspaso presidencial porque claramente hay un gobierno que termina y otro gobierno iniciará, ya sea del oficialismo o de la oposición. Eso se verá después de la generales y eventualmente si llegara a haber una segunda vuelta, pero lo claro es que el traspaso presidencial existe en la República Argentina y José nos va a contar a ver de qué se trata este proyecto que busca regular esa costumbre. Así es, Lu, la idea es esa y vos mencionabas lo que se había hablado acá. ¿Y por qué lo traemos a colación? No solamente porque ya se va a vivir dentro de pocos meses esto, sino porque prometen y quieren llevarlo al debate, este tema. Veremos cómo. El 14 de julio pasado es el antecedente más cercano que se realizó en la Cámara de Diputados una jornada denominada hacia un régimen de transición presidencial, en la que tomaron parte legisladores nacionales, académicos, organizaciones civiles que debatieron sobre la necesidad de regular el traspaso presidencial. Esto fue organizado por las diputadas nacionales Carla Carrizo, que es de Evolución Radical, Margarita Stolbizer, Encuentro Federal. Las dos son de Juntos por el Cambio, pero tenían el objetivo de analizar los diferentes procesos electorales y plantear la necesidad de un marco normativo que regule de manera precisa el proceso de traspaso. Nos quedamos entre los sucesivos gobiernos democráticos y las pautas para la transmisión de los atributos presidenciales. Este tema no es solamente tiene que ver con que, bueno, le pongo la banda, ¿dónde se la pongo? No solamente ese tema, sino todo. Cuando hablamos de traspaso, hablamos de todo lo que acompaña ese tema, porque estamos toda hablando esa responsabilidad de gobierno que está entregando, que está pasando justamente de una fuerza política a otra, ¿no? Traspasar toda la información correspondiente, todo, y que haya una cercanía entre el oficialismo que viene y el oficialismo que se va, los dos, el gobierno entrante y el gobierno saliente, para que se le brinden todas las posibilidades y que ante eventuales, lo hemos vivido en situaciones puntuales, lo vivimos en la Argentina con el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Mauricio Macri, lo vemos en otros países como Bolsonaro y Lula, por ejemplo, que no te traspaso nada y no te traspaso información tampoco, y lo vimos en Estados Unidos con lo que fue en la cuna de la democracia. Claro. Nada menos, bueno, la cuna no está en Europa, pero bueno, pero un lugar, el paradigma de la democracia, donde se dio el tema de lo que sucedía entre Trump y cuando tuvo que entregar los atributos Claro, que sea como presidenciales. una costumbre que esté regulada por ley, que sea algo serio y que no quede
como a la cuestión de esto de bueno, estoy enojado, no quiero pasártelo, estoy ofendido porque me ganaste, porque lo que sea, sino que sea realmente respetar una institución, respetar el protocolo, respetar todo eso. Es importante si está regulado por una ley, justamente. Lo estamos viendo, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora sé que se han dado en este periodo de elecciones anticipadas, se vio en San Luis, por ejemplo. Sí. Según lo que cuenta el gobernador electo, dicen que se le está haciendo muy difícil, se va un gobierno que estuvo durante muchísimas décadas, como es el de los Rodríguez Sá, y conseguir toda la información, asegurar un traspaso que son muchos meses que median desde aquí hasta fin de año cuando se produzca el traspaso, y no hay información, no hay colaboración de parte del gobierno saliente, y también se está sumando al personal de planta, ya se está sumando gente, cargos nuevos y bueno, todas esas cosas que, bueno, estas leyes, estos proyectos que están puestos en debate, justamente lo que buscan es evitar esas cuestiones que puntualmente se pueden llegar a dar también a nivel nacional. Así es. La pregunta entonces, y lo vamos a ver en la próxima placa, ¿por qué una ley? Es lo que se preguntaba, por ejemplo, Carla Carrizo respecto de avanzar en un marco regulatorio, porque la verdad es que es una excepción, ella decía, de tener una ley. Pero bueno, ella comentaba también que en las democracias que funcionan bien, las prácticas regulan los comportamientos. O sea, no hace falta una ley, establecer una ley para decir lo que es obvio. Que también me lo preguntaba un poco con el tema de los trasplantes también. ¿Esto parece tan obvio? Bueno, no. Entonces, ante esa posibilidad, mejor tapar los vacíos legales. Son prácticas informales en general en el resto del mundo. La verdad que esas prácticas no hacen falta que estén escritas, porque son usos y costumbres. Eso es lo que dijo Carla Carrizo, cuya idea es tomar insumos de los países que tienen usos y costumbres de los cuales tenemos que aprender, no solamente de esos países que tienen regulados una ley. La idea entonces es crear una normativa que garantice certeza y confianza, pero sobre todo que sienta la ciudadanía que el Estado le pertenece a ellos y no a la dirigencia. Exactamente. Pasa que los usos y las costumbres también son una fuente generadora de derechos y de obligaciones. Muchas cosas que surgen como una costumbre, por ejemplo, el tema de hacer la fila. Uno hace una fila, ya sea en un banco, en un cajero, en un supermercado, y moralmente está mal colarse en la fila, pero no hay una ley que venga y que te diga necesariamente es una obligación, es un deber hacer la fila. O sea, surgió como una costumbre. A eso es a lo que voy, que hasta hoy en día una persona lo ve como algo moralmente malo colarte en una fila, adelantarte, podríamos decirlo, ¿no? Como una vivada, pues esa viveza criolla, ¿no? Que típica por ahí de los argentinos y de muchos seres humanos. Bueno, este tipo de costumbres también surgen de esos usos, de esas costumbres que hacen justamente que no respetar ese protocolo, no seguir esos pasos que vienen como repitiéndose de generación en generación, si bien no están establecidos legalmente en una reglamentación normativa, pero está como mal visto saltarse esos pasos y no seguirlos, como tiene que ver con el traspaso presidencial y todo el protocolo que se debe respetar, ¿no? Así es, y bueno, decíamos que esto la mencionamos a Carla Carrizo, la otra organizadora de esta jornada fue Margarita Stolbizer. Vamos a ver en la próxima placa lo que ella decía, que es nuestra intención, comentaba en esa jornada de julio, es llevar esto al plano del debate formal dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese evento que organizaron y del que tomaron parte también diputadas como Dolores Martínez, Graciela Brouwer de Koning, también entre otros, y muchas organizaciones que convocadas como el CIPEC, director legislativo, entre otras. Vamos a presentar una nota, dijo Margarita Stolbizer, con la intención de que inmediatamente, pasada esta primera etapa electoral, o sea, pasada las PASO, podamos sobre la segunda quincena de agosto tal vez estar discutiendo esto en la comisión. Veremos entonces en los próximos días. Se convoca una reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar en el tratamiento de este proyecto y otros de los que vamos a mencionar. Lo veremos en la próxima placa, porque esto no es nuevo, no es una cosa que se les ocurrió ahora, sino que esto, yo no me acordaba, pero fue esto ya tuvo media sanción, inclusive, una iniciativa similar. El 23 de noviembre de 2016, durante la gestión de Cambiemos,
La Cámara de Diputados aprobó con 138 votos a favor, 49 en contra y 4 abstenciones un proyecto que buscaba regular el traspaso de mando destinado a establecer ciertas reglas a cumplir cuando cambia el gobierno. En ese momento estaba muy fresco lo que había sucedido en diciembre, de casi un año atrás, con lo que fue el traumático traspaso del gobierno de Cristina Kirchner a Mauricio Macri. Después vamos a hacer especial hincapié en recordar qué fue lo que pasó y el trasfondo que había en esas circunstancias. Creo que en esa actitud es un poco donde se fundamentan las diputadas propinantes, ¿no?, de este tipo de iniciativa. De decir que estas cuestiones no se tomen como algo personal, sino que es algo que pertenece al pueblo. Así es. O sea, todos los diputados, los senadores, los presidentes, los gobernadores, los intendentes, los concejales, son todos representantes del pueblo. Fueron electos por iniciativa popular y representan un cargo durante una X cantidad de tiempo de acuerdo al cargo por el cual sean electos por iniciativa popular, por el voto voluntario, por el voto secreto y obligatorio, ¿no? Entonces, cuando termina ese periodo, es decir, no tomarse como un capricho, decir, bueno, se me terminó el momento, sino que como una responsabilidad de decir, bueno, hoy la gente que a mí me eligió, elige otro partido, elige a otras personas, elige a otros representantes, entonces, como por respeto a la investidura que represento, por respeto justamente a ese pueblo que me dio la posibilidad de gobernar durante 4 años, es donde me presento y hago el traspaso como corresponde, siguiendo estos usos y estas costumbres. Entonces, ahí es entrar un poco y dar ese respeto al electorado, dar ese respeto al ciudadano, de decir, yo estoy acá cumpliendo un servicio público por la elección voluntaria de ustedes y hoy esto se termine, corresponde que yo me corra y lleguen los nuevos representantes. Es un poco la idea de eso. Y cuando eso no sucede, entonces tendrás una ley, y esa es la idea, para que si no lo considera, que se haga. Esta norma se aplicaría no solo a la administración central, sino también a los organismos descentralizados y proponía establecer este proyecto que había tenido media sanción, las bases para que el traspaso de mando entre las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en funciones y las de un gobierno electo se concretara de un modo eficiente, transparente y ordenado, porque justamente, insistimos, no se trata solamente de ponerle la banda presidencial al que viene, sino traspasarle todos los atributos de manera ordenada. Veamos la próxima placa, dice, según el texto que se aprobó en su momento y que ahora vuelve a presentar esta diputada. Según el texto, el periodo de transición se inicia el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea Legislativa y finaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario. O sea, ese es el periodo donde entraría en vigencia este proyecto de ley si se convirtiera en ley. El presidente electo, dice el proyecto, estará en condiciones de asumir el cargo a las 0 horas del día siguiente de la finalización del mandato del presidente saliente, independientemente del juramento que prestará ante el Congreso Nacional. Ese tema viene a colación porque en 2015 se había generado una disidencia entre el Ejecutivo entrante y el saliente. En ese momento se había planteado y que se lo llevó a la justicia, justamente se hizo un pedido que fue evacuado finalmente por la jueza María Servini, que dijo que, bueno, se le preguntó, a ver, ¿a partir de cuándo vencía el mandato del presidente saliente? Y entonces estableció que vencía a las 0 horas del día 10 de diciembre, porque había asumido el primer día del 10 de diciembre de 4 años atrás. Entonces, a partir de eso, esto lo genera, esto si se transforma en ley, lo establece claramente. Claro, marcaría específicamente dónde termina la responsabilidad de uno y empieza la responsabilidad del otro, legalmente. Así es, sí, exactamente. Veamos entonces. Acá dice, se establece que el gabinete saliente deberá entregarle al presidente electo un anteproyecto de memoria del Estado. Esto es lo que decíamos justamente, no se trata solamente de traspasarle la banda presidencial, sino traspasarle un anteproyecto de memoria de Estado con determinados requisitos mínimos, como la nómina de autoridades y personal de cada ministerio. Por eso, a propósito de aquello de que, bueno, empiezan a nombrar gente y te llenan de personal y cuando viene el nuevo gobierno tiene que empezar a despedir. Y no se puede en el Estado. Las contrataciones, la situación de los procesos judiciales que haya y un inventario de bienes.
Luego, la nueva administración deberá elaborar un informe final de transición que deberá ser remitido al Congreso Nacional y publicado en Internet dentro de los 6 meses de la asunción del nuevo gobierno. Veamos entonces la próxima placa. El proyecto aprobado fue representado, por eso esta iniciativa tuvo media sanción y fue presentado ahora el mismo proyecto por Carla Carrizo el 24 de mayo de este año. Y recuerda que desde 1983 en la Argentina hubieron 7 traspasos de gobiernos entrantes electos popular y democráticamente. La regla no escrita de la entrega de mando sin regulaciones sobre de qué manera se inicia el proceso de transición y qué contenido debiera tener funcionó hasta 2015. En la entrega del poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al ingeniero Mauricio Macri, dice justamente el proyecto de Carla Carrizo, se sucedieron diversos acontecimientos que hicieron luz sobre la fragilidad del contexto normativo que regula la transición y el traspaso presidencial, nombramientos en el sector público, ausencia de datos de gestión, arbitrariedad y discrecionalidad en la información pública que caracterizaron el último paso de mando. Claro, pero se dan todas las cuestiones porque justamente no hay una ley estricta, una ley escrita que de alguna manera marque cómo tiene que ser esto. Es decir, bueno, al momento de traspasar el mandato presidencial a otro presidente que fue democráticamente electo por el pueblo, por el voto popular, secreto, obligatorio. No hay una ley de alguna manera que diga, bueno, de esta manera hay que regularlo, estas son las condiciones sobre las cuales hay que, traspasar cierta información y demás. Entonces está todo muy librado, los usos y las costumbres, y eso permite un poco también esta cuestión de si quiero te paso, si no quiero no te paso, si quiero lo hago de esta forma, pero yo quiero hacerlo en la Casa Rosada, pero yo quiero hacerlo en el Congreso, y se abre un poco esa chicana de decir la voluntad de cada político y olvidarse que están representando al pueblo, que esto le pertenece al pueblo, que le pertenece a la gente, que le pertenece a todos los ciudadanos, que los políticos son meros servidores de la sociedad. Y eso no hay que perderlo de vista nunca. Así es, y justamente recordemos que en aquel momento, hace 8 años ya, mira cómo pasa el tiempo, lo que había surgido la discrepancia era en torno a dónde se producía el traspaso presidencial. En general no está normado, sigue sin estar normado, pero era costumbre que se hiciera en la Casa de Gobierno. Lo que pasa es que a partir de 2001, lo que fue la crisis de 2001, la sucesión de presidentes, Eduardo Duhalde es investido como presidente en el Congreso de la Nación a través de una asamblea legislativa y recibió los atributos ahí, y de esa manera él los transmitió a Néstor Kirchner en ese momento. A partir de ahí, durante la gestión, los mandatos siguientes, Néstor Kirchner era su esposa después fue reelecta inclusive, entonces durante todos esos traspasos se tomó la tradición de hacerlo en el Congreso de la Nación. Cuando llegaba Mauricio Macri, dijo que no, él quería jurar en el Congreso y hacerlo, asumir en el gobierno, en la Casa de Gobierno. En ese momento se generó ese empantanamiento. Claro, porque de repente viene un nuevo presidente y quiere cambiar esos usos, esas costumbres. Claro, del mismo modo que lo habían cambiado durante la gestión anterior. Exacto. Entonces, tiempo después, en el libro, sinceramente, de Cristina Kirchner, ella cuenta transparenta lo que ella quiso hacer en ese momento. Ella decía que quien asumía como representante y significante de lo nacional y popular y democrático le entregaba el gobierno a quien había llegado en nombre del proyecto neoliberal y empresarial de la Argentina, más allá del marketing electoral cazabobos. Eso lo escribió Cristina Kirchner sinceramente. Muchas veces después del balotaje pensé en esa foto que la historia finalmente no tuvo, yo frente a la asamblea entregándole los atributos presidenciales a Mauricio Macri. Lo pensaba y se me estrujaba el corazón. Bueno, dice otras cosas más y bueno, es más, ya había imaginado cómo hacerlo. Me sacaba la banda y junto al bastón los depositaba suavemente en el estrado de la presidencia de la asamblea, los saludaba y me retiraba. Finalmente, ¿cómo se saldó? Esto fue lo que contó ella en su libro. Finalmente eso se saldó cuando la jueza María Servini dijo, el mandato cesa a las 0 horas del día anterior. Entonces ella dijo, bueno, yo me voy entonces. Y dio un discurso ese día, se despidió de su militancia en la Plaza de Mayo y se fue a Santa Cruz, no estuvo durante la Asunción. ¿Qué dicen del otro lado, por ejemplo? ¿Qué dicen desde Cambiemos? Yo me acuerdo justamente había hablado con Federico Pinedo, que fue el que asumió
como se había determinado que ya que la presidenta y la vicepresidenta ya no tenían poder, supuestamente por lo que acaba de decir la jueza Servini, entonces iba a asumir el presidente provisional del Senado, que era Federico Pinedo, que había sido investido días pasados justamente en ese momento. Él lo que comentaba en esa instancia era que él estuvo participando en las negociaciones también que habían acompañado todos con el gobierno a ver cómo iba a ser ese traspaso. Cuando finalmente se acabaron las negociaciones, por un lado él estaba Federico Pinedo, estaba De Andrés también, y cuando saltó las negociaciones finalmente, cuando se rompieron las negociaciones, cuando salió el fallo de Servini, ahí dijeron, bueno, no hablamos más, y se retiró de esa cuestión. ¿Tenemos tiempo para repasar la última? Los proyectos que hay de Gustavo Bubuit, Paula Oliveto, Mercedes Yuri y la senadora Lucila Krexel. El de Paula Oliveto, por ejemplo, por citar uno más, dice que el juramento de la fórmula electa deberá prestar juramento ante el Congreso de la Nación, reunido en la Asamblea Legislativa, y el presidente de la Nación saliente le hará entrega a los atributos del mando al presidente de la Nación electo en un acto en la Casa de Gobierno, salvo que ambos en común acuerdo convengan que se realice en el Congreso de la Nación. Tema de hoy, entonces, el traspaso presidencial, una iniciativa muy importante para convertir en ley todo aquello que hasta el día de hoy es uso y costumbre en la República Argentina. Y nosotros llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como cada tarde, a las 18 horas, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau.